diurético y el sistema calicreína-cinina, ¿ok? Mecanismo de regulación en individuos sobrehidratados. El factor natriurético se produce en las aurículas, específicicamente ¿dónde? En los miocitos. Correcto. Y el cerebro a nivel de ¿dónde? Hipotálamo. Como dijeron ellos, acuérdense, el hipotálamo está. No. En esto él está full activo, muy activo. ¿Ok? Acuérdense que también ahí se encuentra. Ajá, entonces tenemos acá. Responde a un incremento de la volemia, evidentemente, porque al tener una sobrehidratación, ese líquido va a pasar directamente al torrente sanguíneo y nos va a incrementar la volemia. ¿Qué es la volemia? Cantidad de sangre circulante. ¿Ok? Entonces esto va a ocasionar una distensión en las paredes auriculares y como vamos a tener una mayor cantidad de solvente en esa mezcla del agua, entonces el plasma va a estar hiposmótico, ¿ok? Entonces vamos a tener un cambio a nivel de la osmolaridad en el plasma sanguíneo. Tiene un efecto natriurético, es decir, disculpe que le interrumpa, hipotónico o como dijo usted, hiposmótico. Osmótico o tónico es un término que se utiliza. Es un término que se utiliza para mencionar, o sea, hiposmótico, ¿ok? Cuando tenemos baja concentración de solventes. Acuérdate que siempre nos vamos a enfocar. Si es isosmótica, iso es igual a la osmolaridad fisiológica. Hipo va a estar por debajo de la osmolaridad e hiper por encima, ¿ok? Sí, o sea, es un término, es como membrana celular, membrana plasmática, sí, ¿ok? Entonces tenemos que tiene un efecto natriurético. El tema aquí, si inhibe la absorción del sodio, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el agua? Yo no voy a reabsorber sodio, voy a... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el agua cuando el sodio se desplaza de un sitio a otro? Lo sigue. Entonces, si yo a nivel de asa de en esa porción donde es posible que haya reabsorción de electrolitos, no se absorbe el sodio va a pasar y se va a excretar. Y cuando el sodio tiene la capacidad de mover agua, arrastrar agua, entonces cuando yo muevo el sodio estoy moviendo también el agua. Están viendo que aquí en clase sí lo dicen, pero después le saco una cosita y... Es que llega el cambio de repente. Exacto, entonces, fíjense. Tenemos que esto redistribuye el flujo sanguíneo hasta la corteza a nivel de riñón. A nivel de riñón tenemos que hay una vasodilatación de la arteria aferente, es decir, aferente es la que lleva, ¿ok? ¿Y cuál es el fin? Incrementar el filtrado glomerular. Ok, tenemos ahora el sistema calicreína-cinina. Como les mencioné, los mecanismos homeostáticos no funcionan por separado, siempre hay uno que solapa al otro y trabajan de manera sistémica. ¿Ok? Se forma la calicreína se forma y se almacena en el riñón, en estas estructuras. Entonces, a la vez, fíjense, es un potente vasodilatación que incrementa el filtrado glomerular. Esto es potenciando lo que es el filtrado, ¿ok? Asimismo, estimula la producción de prostaglandina, que es un potente vasodilatador. ¿Ok? Este es lo que vimos ayer. Estos son los estímulos, un incremento en la volemia, se activa el factor natriurético. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los receptores han detectado que hay presión y volumen
Entonces, ¿qué es lo que queremos? Inhibir la reabsorción de agua y incrementar el filtrado. Ajá, seguimos. Ahora, esto por relación ya, organismos sobrehidratados. Ahora, regulación de una deshidratación. Tenemos tres mecanismos, ¿ok? El mecanismo de la sed, hormona antidiurética y sistema renina-angiotensina-aldosterona. El mecanismo de la sed es un mecanismo en el cual el cuerpo va a generar una necesidad en el individuo por incorporar agua. A nivel de hipotálamo localizamos los hormoreceptores, ¿verdad?, que se encuentran ubicados en los núcleos supraópticos paraventriculares, y estos se estimulan o se activan cuando hay una osmolaridad mayor, ¿ok? Osmolaridad mayor, ¿por qué? ¿Por qué incrementa? Bueno, porque ese solvente se ha disminuido, entonces vamos a tener mayor cantidad de soluto que de solvente. Entonces, esto envía una señal, el estímulo que ocasiona a nivel del hipotálamo envía una señal a nivel de la mucosa oral y de la faringe provocando sed, ¿ok? Ok, listo. Hormona antidiurética o vasopresina. Ajá, el hipotálamo está a todo lo que da. Al igual, fíjense que no es que está a todo lo que da, es sencillamente que allí se encuentra un punto de chequeo en donde es sensible a la osmolaridad. Al incrementarse la osmolaridad, él va a emitir una señal, es la misma señal. Oye, los niveles están por encima de los niveles fisiológicos y hay que desencadenar varios mecanismos para que esto sea, para potenciar. Uno se activa y el otro se potencia. Creo que se cayó. Acción. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que a nivel, esto va a actuar. Fíjense que allá le generamos al individuo la necesidad de la sed. Ahora aquí vamos a mantener, a preservar los niveles de líquidos que se encuentran en el individuo, y esto es a nivel de riñón, ¿ok? Permitir que se haga una reabsorción de ese filtrado primario a nivel de túbulos contorneados distales, o sea, al final, y del túbulo colector. ¿Ok? Ahí se van a incrementar, en esas estructuras se van a desarrollar unos poros llamados acuoporinas, que son proteínas de membrana que van a ser afín al agua, a la reabsorción del agua. ¿Ok? Entonces, este tipo de absorción, ¿ok?, a través de una proteína de membrana que reabsorbe afín al agua, es un tipo de absorción facultativa del agua. Entonces, ocurre en los individuos y ya eso lo. ¿A dónde? ¿A nivel de qué? De túbulo colector distal y túbulo colector. Fíjense, esto fue lo que dibujamos ayer, pero no quedó así tan bonito. Y estas son las acoporinas. Fíjense, el túbulo contorneado y este es el túbulo colector. Entonces, estas estructuras que están aquí, todo lo que es la luz de los túbulos, la luz es la capa más interna, la que está en contacto con ese filtrado primario. Se van a insertar estas estructuras, son proteínas transmembranales, es decir, que va a conectar el exterior con el interior de la célula. Entonces, ¿qué van a hacer? Única y exclusivamente van a ser afines a moléculas de agua, con el fin de esa agua que se está reabsorbiendo, pasarla al torrente sanguíneo y preservar o mantener los niveles de agua en el individuo. Esto fue lo que intentamos hacer ayer. Aquí pueden ver, cuando allá estábamos hablando sobre los vasodilatadores, ¿ok? Aquí no hay vasodilatación, pero en aquel se produce vasodilatación de las arterias aferentes, es decir, de las arterias que están llevando flujo sanguíneo, con el fin de ¿qué? De incrementar, de que llegue mayor cantidad de flujo y en el caso de los sobrehidratados, ok, pilas, porque este gráfico está bien chévere. Por favor, les recomiendo que lo guarden para arreglar.
Entonces, tenemos a nivel de donde, fíjense aquí, de túbulos contorneados y de tubo colector. Aquí pueden observar, fíjense el color de las flechas. Tenemos una orina primaria o orina original, como le mencionan acá, donde se está proviniendo del glomérulo. Entonces, ¿qué tenemos? Que a medida de que va atrás, fíjense que les dije que en el asa de Helen es donde va a haber permeabilidad para iones, ¿ok? Fíjense que aquí dice porción permeable de agua, pero en esta parte el agua no hay estructuras, es decir, ¿por qué será que no es permeable al agua? Porque no hay estructuras. Estas estructuras de acuaporinas no son afines a ese tejido, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a tener en caso, ¿se acuerdan que mencionamos que hacia donde se vaya el sodio va el agua? Entonces aquí vamos a tener una porción que es permeable al sodio, ¿ok? Y aquí vamos a tener una porción permeable al agua. Entonces en este tubo colector es donde al final se va a llevar lo que es la absorción. También intentamos explicar lo del aparato yuxtaglomerular. Esto es algo que se va a ver a profundidad en el tercer video. Aquí lo estamos conociendo como para que tengamos noción. O sea, lo que necesitamos saber de acá es muy básico. ¿Por qué? Porque el aparato yuxtaglomerular lo necesitamos en el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Porque es aquí donde va a haber una percepción de los niveles de sodio y de potasio, y la renina va a responder a esa proporción de iones, ¿ok? Y se va a estimular y se va a producir la renina. Entonces, fíjense, aquí tenemos, ya va. Soy como deshidratada. Como adelante. Vamos bien, ¿ok? Para que nos ubiquemos. Arteria aferente, eferente y el túbulo distal, ¿ok? Contorneado distal. Entonces, aquí vamos a tener una proporción de células que vamos a denominar mácula densa. Estas células de acá son sensibles a la presión y a iones, ¿ok? En este caso iones sodio y potasio. Entonces, cuando hay un desequilibrio a nivel de presión de flujo sanguíneo y de estos iones, ahí es donde, fíjense, capa media o musculatura de la arteria aferente, ¿ok? Son estas células que son las células secretoras. Y estas que están acá en azul del túbulo contorneado distal forman la mácula densa, y justo esa yuxtaposición, precisamente por eso se llama así, es lo que forma el aparato yuxtaglomerular que libera la renina, ¿ok? La renina es una enzima que va a viajar al torrente sanguíneo, ¿ok? Ella como tal en el riñón no tiene, o sea, así, renina, encima renina en el riñón, no, ella tiene que viajar, ¿ok? Al exterior, fíjense, tenemos la renina, ¿ok? Y en hígado vamos a tener un decapéptido llamado angiotensinógeno. Al tener ese sustrato, como lo mencionamos ayer, les hice énfasis que era un sustrato, esa enzima, ustedes se acuerdan, enzima y sustrato, ¿ok? Si hacemos hay una llave y cerradura, va a ser altamente selectivo y exclusivo para ese compuesto. Entonces, al tener nosotros al tener este complejo, ¿ok? Enzima sustrato, se va a producir la angiotensina 1, ¿ok? Esta angiotensina viaja también al torrente sanguíneo y llega a pulmón, en donde con la acción de la enzima convertidora de angiotensina en los alvéolos pulmonares va a producir angiotensina 2, ¿ok? Esta angiotensina sí va a tener un efecto de vasoconstricción, ¿ok? De vasoconstricción. Entonces, esto va a
obviamente cuando nosotros tenemos los niveles bajos, o sea, hay una deshidratación, la presión sube y ya sabemos por qué. Porque necesitamos el diámetro de los vasos, ¿ok? Si tenemos poco flujo, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Disminuir el diámetro pi. Necesitamos disminuir ese pi de los vasos sanguíneos para mantener la presión estable. Entonces, tenemos como primer efecto vasoconstricción a nivel de la presión arterial, ¿ok? Entonces, esta angiotensina, además de ese efecto, fíjense que es un efecto que solapa a otro, ¿ok? Tenemos que la aldosterona, de origen de las glándulas suprarrenales, ¿ok? Tenemos que va a tener un efecto de absorción obviamente de sodio. ¿Por qué de sodio? Porque hacia donde viaja el sodio va a bajar el agua y ya sabemos dónde. Fíjense aquí, ve, a nivel del túbulo, del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Aquí tenemos otro, este está bien chévere. Miren, aquí tienen el estímulo, ¿ok? Hay una o una hemorragia porque la otra vez alguien lo mencionó y yo le dije, Dios mío, sí, qué trágico. Sí, entonces fíjense, hay una disminución de la volemia, disminuye la presión arterial, lo que acabamos de mencionar ahorita. Eso se va a ver, lo va a percibir esta mácula densa, y lo que va a producir es el aumento de la renina. Renina viaja, más el sustrato del angiotensinógeno produce angiotensina 1 a nivel de pulmón. Con la acción de la enzima convertida de angiotensina vamos a tener angiotensina 2, produciendo vasoconstricción, ¿ok? Que a su vez vamos a incrementar la presión arterial, vamos a tener liberación de aldosterona, que a su vez nos va a aumentar los niveles o la reabsorción de sodio y agua. Listo, ya. Lo vimos más claro que ayer, ¿verdad? Sí. Por eso es que hace falta el apoyo visual. Entonces,